Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran placer y vamos a empezar con algunas infidencias. Yo cuando me enteré que Hijos Capital iba a armar un instituto de formación pensando los derechos humanos de esta proyección, le dije a Charlie que a mí me parecía pensamiento estratégico. ¿No es cierto? Estamos en un momento, por eso hago en esto unos puntos suspensivos, estamos en un momento donde el movimiento de derechos humanos en Argentina está en una transición. Los máximos líderes del movimiento de derechos humanos son realmente muy mayores. Entonces hay un gran desafío para los organismos de derechos humanos históricos de si pueden dar continuidad, llevar esa impronta histórica a lo largo del tiempo. Y eso es muy importante porque recién decían la idea del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a las abuelas de Plaza de Mayo tiene que ver con organismos que tienen una fuerte impronta sobre la militancia, sobre el conjunto de la sociedad y sobre la comunidad internacional. Y bueno, la mirada de Hijos de trabajar y crear de esta iniciativa que ya tenía muchos antecedentes de la formación, la capacitación, del debate con fundamentos académicos. Nada, felicitaciones por esta iniciativa y al resto de los organizadores que trabajan en el proceso de integración, en la mirada de las políticas públicas y obviamente a la querida Universidad de Lanús que ha llevado adelante a lo largo de los años una agenda vinculada a los derechos humanos y a la integración regional con el pensamiento nacional como horizonte y el pensamiento latinoamericano como destino. Yo voy a tratar de hablar un poco. Me parece que el mejor aporte que puedo hacer es contar la experiencia de lo que estamos haciendo desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Sí, obviamente, hacer un pequeño repaso histórico. Me parece que ya se ha dicho, lo ha dicho Matías y lo ha dicho Gustavo, estamos ante el debate de situaciones pendulares, como lo sucede en los procesos políticos internos de nuestros países, frente a la alternancia política entre gobiernos de corte nacional, popular, transformador, a los gobiernos de corte neoliberal, conservador, de mayor entrega. Lo mismo sucede con los procesos de integración regional, ¿no es cierto? Los gobiernos imponen en gran medida la impronta de esos procesos de integración y las distintas instancias de integración latinoamericana llevan y transcurren el mismo camino. Y también cada una de esas conformaciones en los procesos de integración representan alguna mirada y algún proceso histórico. Desde la Comunidad Andina de Naciones, creada en el año 69, hasta la Alianza del Pacífico, creada en el 2011, hay una multiplicidad de expresiones de procesos de integración regional que tienen desde Centroamérica y el Caribe, sudamericanas, latinoamericanas en su conjunto, tienen improntas y características distintas. La Alianza del Pacífico es una mirada sobre los tratados de libre comercio, una mirada sobre la integración vista estrictamente en términos del funcionamiento del sistema de mercado y desde allí potenciar procesos específicos en la vinculación comercial a través del Pacífico. A mí me interesan analizar tres procesos. Tampoco voy a analizar la LADI, que es un proceso que tiene que ver con cuotas arancelarias, procesos de carácter económico, transacciones entre los países y miradas desde la órbita latinoamericana. Sí me interesan tres procesos de integración específicos.
el Mercosur, al cual yo institucionalmente hoy integro justamente desde la mirada de derechos humanos, y voy a hacer un análisis específico sobre eso. El otro es el proceso de integración expresado por la UNASUR, y el otro es el proceso que se lleva adelante para toda Latinoamérica de la CELAC. Solamente sobre estos dos últimos decir que ambos tienen, el de UNASUR y de la CELAC, tienen en su proceso de integración una fuerte impronta vinculada a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Están enmarcadas en esos principios, en esos conceptos. Pero debo distinguir que el proceso de integración expresado en la UNASUR, por eso la fuerza para destruirlo que hubo, ¿no es cierto?, a partir de la conformación de gobiernos de corte neoliberal y su vaciamiento, fue, desde mi perspectiva, el proceso de mayor avance de integración en términos políticos para la región. Y no es casual, es el proceso de integración en el marco del bicentenario de los procesos independentistas de nuestra región. Y esa expresión estaba volcada desde el primer día, desde el primer momento del proceso de integración regional. Entonces, todo lo que sucedió en vistas de lo que planteaba Matías de la nueva UNASUR, del nuevo fortalecimiento de la UNASUR como proceso de integración, es tomar la importancia del proceso de discusión política que significó la UNASUR, de la mirada sobre nuestra región como una región independiente, fortalecida, con una gran autodeterminación y con una gran solidaridad y subsidiariedad, no desde la perspectiva estrictamente y únicamente económica, sino también de la administración de los recursos estratégicos esenciales de nuestra región. Y debemos decir que en ese marco político voy a marcar dos puntos que me parecen fundamentales. Uno, que tiene que ver con la mirada sobre la defensa que tuvo el proceso de integración de UNASUR, ¿no es cierto?, que modificó o que planteó por primera vez la discusión de la hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas en la región, ¿no es cierto?, y que la modificó de la idea de la confrontación, ¿no?, como tuvimos en alguna época, sí, también una integración basada en la doctrina de la seguridad nacional, en la identificación del enemigo interno y en la búsqueda de el alineamiento con los planteos que hacía Estados Unidos y el bloque occidental y de la lucha contra el comunismo. Lo que planteaba esta política de defensa tenía que ver con la defensa de los recursos estratégicos de nuestra región. Y esto fue visionario, porque veamos lo que se está discutiendo hoy en nuestra región y la mirada que el mundo tiene sobre nuestra región. Tiene que ver con recursos naturales de carácter estratégico, estamos hablando del petróleo, estamos hablando del litio y estamos hablando de la producción de alimentos que tiene nuestra región. Y esa mirada estratégica era modificar esa hipótesis de conflicto y romper también el esquema de que las conflictividades se podían dar entre los países de la región. Situaciones que hemos vivido a lo largo de décadas y décadas del conflicto y la posible invasión de Brasil a Argentina, de Argentina a Chile, los conflictos que podíamos tener con los países vecinos en la región, las conflictividades que existieron en los países andinos del norte sudamericano. Bueno, entonces estaba planteando también en términos estratégicos una modificación de esa mirada. Y la otra fue una respuesta que dio cuando Néstor Kirchner era secretario de la UNASUR, con respecto a la respuesta inmediata que debía darse en términos políticos frente a las situaciones de zozobra institucional, como el caso en ese momento que se vivía en lo que es la Media Luna Oriental en Bolivia y el alzamiento en contra de Evo Morales en un intento de golpe de Estado y la visita que se hizo a partir de una comisión para determinar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante el intento secesionista que tuvo la Media Luna Oriental en ese momento. Yo lo resalto esto
porque son parte de las carencias que tenemos también en el presente, ¿no es cierto? Existió un momento y una impronta que marcó fuertemente ese camino. Con respecto a la CELAC, decir que tiene una enorme importancia como bloque, es la expresión de la CELAC frente al resto de los bloques a nivel global, ¿no es cierto? Lo hemos visto durante la presidencia pro tempore que tuvo la Argentina, que la participación y en la mesa de discusión global de Alberto Fernández durante el ejercicio de la presidencia tenía que ver con la importancia que los otros bloques le daban a la posibilidad de que se consolidara esta expresión como bloque regional. Pero sin embargo, a diferencia de lo que fue UNASUR o de lo que es institucionalmente Mercosur, la CELAC prácticamente no tiene estructura. Prácticamente funciona con las presidencias pro tempore que casi que no dejan ni siquiera registro de sus propias acciones. Entonces hay ahí un camino y un proceso a construir que tiene que ver con lo que a mí me parece que hizo que el Mercosur sí sobreviva al embate neoliberal en la región, que tiene que ver con sus estructuras burocráticas, ¿no es cierto? Con cómo se fue estructurando el funcionamiento del Mercosur, que generó algunas situaciones sumamente complejas. Una tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda de desestructurar los institutos del Mercosur, ¿no? Como es sobre todo el Instituto Social del Mercosur y el Instituto Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Ambos se buscó desarmar sus estructuras y desfinanciarlo durante el periodo, sobre todo de los acuerdos políticos entre Macri, Lacalle Pou y Bolsonaro, ¿no es cierto?, para poner después también la complacencia de Paraguay. Pero poner ahí que hubo una embestida sobre el Mercosur político que es importante marcarla en este sentido. Pero hay algo que se dijo acá que me parece muy importante resaltar, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos procesos de integración que van más allá de estos procesos institucionales de gobiernos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos una verdadera acción del Estado de integración, que fue el Cóndor en nuestra región, o sea, la operación de coordinación de las estructuras represivas para perseguir allende las fronteras a dirigentes políticos, sociales, revolucionarios en distintos países a partir del año 75, pero que tuvo sus antecedentes en el apoyo al golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Inmediatamente surgieron instancias de encuentro y de integración por parte de aquellos que luchaban por la preservación de la vida, luchaban por garantizar los derechos esenciales, y eso fue parte de lo que hicieron los organismos de derechos humanos en aquella época, ¿no es cierto? Mientras se ejecutaba el plan de exterminio y de persecución a nivel subcontinental, se fueron conformando organismos como FEDEFAM, ¿no es cierto? O sea, los familiares de Latinoamérica se empezaron a encontrar y a organizarse para generar acciones de demanda y denuncia, ¿no es cierto?, en donde la desaparición forzada de personas como metodología y la persecución y eliminación bajo la doctrina de seguridad nacional eran moneda corriente para todo el continente latinoamericano. Pero existieron experiencias de cooperación y de coordinación como el Grupo Clamor en Brasil, que llevó adelante acciones de carácter solidario con respecto a aquellos que partían al exilio desde distintos lugares de la región y que tenía su epicentro en Brasil y que es parte de un registro de las acciones de carácter solidaria, y eso también son procesos de integración regional. De la misma manera, podemos decir que existieron y existen procesos de integración, de cooperación y de coordinación por parte de las organizaciones de los trabajadores, del movimiento obrero organizado, sindicales de toda Latinoamérica y de también
vinculadas a los procesos de integración subregional, y una que a mí me parece que es el verdadero proceso de integración, porque es anterior al proceso de la colonia, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto? Siempre nosotros ponemos en relieve y resaltamos que la nación guaraní es una nación que tiene existencia en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, y que abarca desde la zona andina hasta el nordeste de Brasil. O sea, es una verdadera nación y hay un verdadero proceso de integración nacional, ¿no es cierto? De la misma manera podemos analizarlo con el castigado pueblo mapuche, ¿no es cierto? Que cuando se plantea y se analiza lo que sucede con las demandas de los mapuches, se plantea que no son, por ejemplo, en el caso de Argentina, se plantea que no son argentinos, ¿no? Y uno dice, pero si yo voy a la Patagonia Argentina y miro la denominación que tienen las montañas, que tienen los lagos, que tienen los valles, y uno dice, pero ¿en qué idioma están expresadas esas denominaciones? En mapuche, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque es lo que demandan de los dos lados de la cordillera, y es la preexistencia como nación y preexistencia como parte de los procesos naturales de integración de nuestros pueblos. Y existe otro proceso de integración, obviamente, que es el proceso impulsado por la impronta de los gobiernos. Del proceso de integración del Mercosur podemos decir que los primeros pasos en la mirada de integración tienen que ver con los procesos de transición democrática de nuestros países, de la finalización de las dictaduras en el Cono Sur a los procesos de consolidación democrática que sostenemos hasta el presente, el periodo de mayor participación democrática de la historia de nuestros países en la región, y que tiene que ver con el primer encuentro y la planificación que hace Alfonsín como primer presidente democrático de Argentina en el año 1984, y que inicia en el diálogo con el presidente Sarney de Brasil la idea de que debe existir una modificación en la relación y en el trato bilateral, pero también en la interpretación del proceso de integración regional. Y esto se termina de consolidar en el año 1991 con la creación del Mercosur, que se da en un contexto que contempla los procesos de retorno democrático de los países, como el caso de Paraguay, como el caso de Uruguay, pero que también está inmerso en la interpretación del proceso de globalización, ¿no es cierto? En la integración en el año 91 se discutía fundamentalmente y se pensó el proceso de integración del Mercosur como un proceso donde la integración jugaba dentro de las reglas de juego del proceso de dominio del mercado, ¿no es cierto? El fin de las ideologías, la finalización del bloque soviético, y que simultáneamente, ¿no es cierto?, empieza allí también, debemos decir, para otro proceso de integración regional, un proceso de degradación como es el que sufrió y sufre Europa en la pérdida de su proceso de estado de bienestar, ¿no es cierto? Ese equilibrio que se había querido generar entre el bloque socialista y la Europa próxima y la garantía de un estado de bienestar empezó a desarticularse hasta llegar a las situaciones que tenemos en el presente en Europa, donde los esquemas nacionalistas, entre comillas, xenófobos y negacionistas o con reivindicaciones de carácter neofascista y neonazi son predominantes, ¿no es cierto?, como nosotros lo vemos también en las expresiones políticas locales en algunos términos. Pero sí me parece importante marcar que el proceso de integración del Mercosur busca tomar la impronta del proceso de integración que llevó adelante la Unión Europea con el Mercado Común Europeo, crear el Mercado del Sur como Mercado Común del Sur, pero que rápidamente y prontamente se va transformando y va incorporando la matriz en la interpretación política, producto de buscar paridad en los acuerdos multilaterales que se empiezan a realizar en el proceso de integración, pero podemos decir que la institucionalidad del Mercosur es una institucionalidad con progresividad en cuanto a dos ejes: a construcción de garantías democráticas y a construcción
de la agenda en materia de derechos humanos. Yendo a este punto en particular, a partir del año 2009, o sea, hubo un proceso bastante largo, pero con antecedente en el año 2005, con la creación de la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, se empieza a crear la institucionalidad en materia de derechos humanos en el proceso de integración regional, que había tenido obviamente sus antecedentes con las áreas de derechos humanos de la Cancillería. Esto se consolida en una estructura institucional que encuentra en la creación en el año 2009 del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos una institucionalidad de carácter regional, de carácter permanente, y acá debo marcar con una impronta distinta a los otros instrumentos que tenemos a nivel continental, que son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Podemos decir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema interamericano de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Es la conformación de una estructura de monitoreo, recomendaciones, observaciones sobre cada uno de los países y sanciones, ¿no es cierto?, a los mismos. En cambio, el proceso que plantea la institucionalidad del Mercosur es un proceso más de abajo hacia arriba, que tiene que ver con la coordinación con las políticas de gobierno, con la gestión pública y con la implementación de políticas de derechos humanos más vinculada a la territorialidad, a lo que sucede con la cotidianeidad. Uno condiciona en base a los compromisos asumidos con la comunidad internacional y el otro construye políticas públicas de construcción de Estado garantes de derechos, ¿no es cierto? Esos son principios que se van articulando. Por eso existe bastante armonía entre el funcionamiento del IPPDH con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Instituto trabaja en ese sentido en la formación y capacitación junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De las 6 ediciones del curso internacional, 4 fueron hechas con la Comisión Interamericana para poder analizar casos, pero hacerlo en función de la implementación y de la articulación de políticas públicas, del rol y la acción que los gobiernos y los estados deben llevar adelante en materia de construcción de agenda de derechos humanos y de pleno garantía y disfrute de los derechos en nuestra región. Con la Corte, por ejemplo, Interamericana, estamos avanzando en la formación y capacitación sobre cumplimiento de sentencias. ¿Por qué? Porque como sucede con el sistema internacional de derechos humanos, sea a nivel universal o sea a nivel regional, los compromisos que se llevan adelante. Acá lo tenemos a Gustavo, que trabaja el tema del mecanismo de prevención de la tortura, la dificultad de que los compromisos que asumen los estados frente a la comunidad internacional se conviertan en políticas públicas efectivas que reviertan la situación de violación sistemática a los derechos humanos que cometen los estados. Bueno, nosotros encontramos una complementariedad entre la Corte Interamericana y sus sanciones a los países y el Instituto como órgano político técnico en la posibilidad de desarrollar políticas específicas en los países. Y también el Instituto cumple asesoramientos puntuales con los países frente al cumplimiento de sentencias. Por ejemplo, en la capacitación y formación de agentes públicos. Es importante también que la mirada del proceso de integración regional y derechos humanos, que es razón de este seminario, la veamos también desde donde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur focaliza su desarrollo, que tiene que ver con la formación, con la investigación, con la generación de acciones de carácter comparada, o sea, poder analizar la legislación de los países, poder analizar el desarrollo de las políticas públicas y los programas de los países y ver de qué manera se fortalece su ejecución. Y en esta acción de carácter comparada poder encontrar mejor desarrollo de políticas públicas, pero también genera algunas acciones que vinculan el monitoreo de las políticas en cada uno de los países. En simultáneo con este encuentro que estamos llevando adelante aquí, donde está funcionando este encuentro y este seminario, se está llevando adelante la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos del Mercosur, bajo la presidencia pro tempore argentina, donde se están debatiendo en 9 comisiones de carácter permanente que tiene
la reunión de altas autoridades en derechos humanos, diversidad de temas que tienen que ver con el proceso de integración, con la armonización de políticas, con la generación de directrices y con la generación de mandatos para la construcción de políticas públicas de carácter local. Allí tenemos políticas vinculadas desde las muy conocidas por la Argentina, de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, hasta la de las personas mayores, hasta el tema migrantes, central en el proceso de integración regional, la situación de las personas mayores, niños, niñas, adolescentes bajo la iniciativa Niño Sur. Tenemos también sobre discapacidad, LGTBI+, sobre políticas medioambientales, o sea que hay una diversidad, son 9 comisiones de carácter permanente que van generando y marcando las directrices de las políticas en materia de derechos humanos para el proceso de integración regional. Por eso es tan importante trabajar y pensar sobre los procesos de institucionalidad en materia de integración. ¿Cómo hacemos nosotros? Y esto es parte, por ejemplo, del diálogo que vengo de mantener hace unos minutos con representantes del gobierno de Brasil frente a, por ejemplo, lo que fue la desarticulación de la UNASUR, cómo nosotros construimos institucionalidad, cómo hacemos, ¿no? como cuando nos planteamos hacia adentro de nuestros países, generar políticas públicas de carácter permanente o lo que denominamos políticas de Estado, ¿no es cierto? Cuando decimos eso, decimos que no puedan desarticular gobiernos que planteen que no deben tener prioridad, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Lo mismo debemos interpretar sobre los procesos de integración. Las cláusulas del funcionamiento del proceso de integración y los compromisos, como se dio en el marco del Mercosur, decíamos, en su institucionalidad bastante arraigada, que eso suceda en el proceso de integración de la UNASUR como totalizador de la experiencia sudamericana. Entonces ahí encontramos puntos importantes para llevar adelante. Me parece que nosotros tenemos que ver en esta dinámica y en esta articulación que el proceso de integración y particularmente los derechos humanos en el marco del proceso de integración regional debe darse no solamente en la articulación. Vamos a avanzar un poco más con lo que decía Matías, que decía no solamente es de los gobiernos y de las cancillerías, sino de los pueblos. Nosotros decimos que también debe ser hacia adentro de los estados, en los 3 poderes del Estado, porque nosotros encontramos y visualizamos problemáticas y denominadores comunes, tanto en la construcción de la agenda de garantía de derechos humanos como en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestra región. Y esto nos tiene que llevar a nosotros también a pensar cuál es la agenda que estamos construyendo en este presente. Desde la perspectiva del Instituto de Políticas Públicas, estamos mirando sobre la articulación de democracia, derechos humanos y paz. Estos han sido fundamentos esenciales desde el mismo proceso de integración y de conformación del Mercosur y se ha planteado también en otros procesos de integración. Siempre aparecen estos 3 denominadores comunes como basamento político de los procesos de integración: la consolidación y el respeto y la construcción democrática, la garantía irrestricta de los derechos humanos en nuestra región y la consolidación de procesos de paz para la misma. Esto nos lleva a los desafíos que nosotros estamos teniendo en la construcción de la agenda en el presente. No podemos obviar que el proceso de erosión de la integración regional, tanto de UNASUR como de Mercosur, están vinculadas a los procesos de desestabilización que vivieron nuestras regiones bajo el imperio de gobiernos de carácter progresista, para usar una denominación, o de gobiernos de raigambre popular, ¿no es cierto? Hablábamos recién del proceso de desestabilización, intento de golpe de Estado en contra de Evo Morales por parte del sector secesionista de la Media Luna Oriental. Lo hemos visto con el intento y la sonada en contra de Rafael Correa, con la utilización de las policías. Lo hemos visto con el proceso destituyente del presidente Lugo, con la utilización de otro de los poderes del Estado, que es el Parlamento.
lo hemos visto en el proceso de impeachment en contra de Dilma Rousseff, lo hemos visto con el proceso de encarcelamiento de el presidente Lula. Vamos viendo que en la región va una sucesión de procesos de estabilización, más próximo también el proceso de persecución política y encarcelamiento de persecución judicial hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aparte de sus colaboradores, entre ellos su vicepresidente, el proceso llevado adelante en un golpe de Estado con un corte más clásico en contra del gobierno de Evo Morales y de lo que significó la restitución. Y algo muy importante para analizar en el proceso de integración regional y derechos humanos, la situación de debilidad institucional del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no es cierto?, que ha tenido un corrimiento, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un corrimiento de sus roles históricos. La Argentina tiene un gran registro con respecto a la Comisión Interamericana, visitando nuestro país en plena dictadura en el año 79, haciendo un informe que fue un factor de unidad y potenciación del movimiento de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Interamericana, que tuvo una enorme lentitud para observar y resolver problemas y conflictividades que se presentaron en nuestra región, ¿no es cierto? Y sin embargo avala los procesos de sanción y aislamiento de los países, porque es algo también que tenemos que observar en materia de derechos humanos, lo que tiene que ver con la construcción de la estigmatización, de la señalización y del aislamiento de los países, ¿no es cierto?, como es el caso que nosotros vemos, por ejemplo, de la suspensión de Venezuela del Mercosur. Y uno dice, y bueno, ¿cuáles son los objetivos cumplidos en ese proceso sancionatorio si no es solamente el proceso de la diáspora del pueblo venezolano? Eso es lo único que ha conseguido el proceso de aislamiento de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el sentido y el criterio y cuál es la agenda que acompaña una interpretación de sanción sobre países en los procesos de integración. Debe existir una agenda que revierta la situación, si no los procesos sancionatorios son, en definitiva, lo que buscó consolidar el Grupo de Lima, armar un proceso que no es una integración, sino que es armar una fuerza de choque en contra de otro Estado, ¿no es cierto? Y eso efectivamente retrasa y altera los procesos de integración regional genuinos y valiosos, que son los que nosotros estamos buscando que tengan fundamento y que queremos que surjan en la formación y en el debate que se pueda tener durante la realización de este seminario. Que nosotros podamos observar que la demonización de los países y el aislamiento de los países, históricamente con Cuba, ¿no es cierto?, lo vemos con Nicaragua y lo vemos con Venezuela, más allá de la multiplicidad de críticas que podamos tener a los procesos políticos internos de esos países, ¿cuáles son las formas en que nuestra comunidad internacional inmediata resuelve esas conflictividades? Los esquemas aplicados fundamentalmente, inspirados en la mirada de Estados Unidos, de sanción, aislamiento económico y padecimiento de los pueblos, solo provoca eso, padecimiento de los pueblos, y no genera modificaciones estructurales, porque si el objetivo de Estados Unidos era modificar la realidad política y de conducción de los destinos de Cuba, ha sido un gran fracaso, y lo que ha provocado es una pérdida enorme de recursos, ¿no es cierto?, de Cuba, que sin embargo sigue teniendo grandes valores, sobre todo en la construcción de su agenda de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, muy destacable frente a otros países de la región. Pero me parecía importante marcar la importancia que tiene cómo nosotros actuamos y miramos en el proceso de integración regional las zozobras institucionales que padecen nuestros países, ¿no es cierto? El presidente Lula asumió y a la semana tenía un intento de golpe de Estado en contra de su gobierno. Entonces, acá hay un punto que me parece muy importante para analizar y para interpretar sobre el proceso de integración y esta tríada tan importante de democracia, derechos humanos y paz.
si nosotros tenemos la capacidad en el proceso de integración regional de crear la institucionalidad que dé respuesta política inmediata frente a los avasallamientos de los procesos políticos en nuestros países. Esto significa, no lo estoy diciendo sobre tendencias políticas, estoy diciendo sobre legitimidades de cada uno de los países. No puede ser, por ejemplo, que frente al golpe de Estado en contra de Evo Morales, la única institucionalidad que surja es si el presidente Alberto Fernández o el presidente AMLO de México resuelven salvarle la vida a ese presidente que estaba siendo depuesto por un golpe de Estado clásico, o si nosotros tenemos alguna institucionalidad en el proceso de integración que dé una respuesta inmediata, que responda, como pidió Néstor Kirchner en su momento, con la creación de una comisión específica frente a las violaciones de los derechos humanos en la Medialuna Oriental de Bolivia, si nosotros tenemos la capacidad de crear instancias institucionales que respondan frente a los procesos de desestabilización de los países. De hecho, existe un gran vacío sobre la mirada que estamos teniendo sobre el proceso actual que vive Perú, en donde ni la presencia de los procesos regionales de integración ni el sistema interamericano están teniendo una respuesta frente a lo que significa el golpe de Estado que padeció el presidente Castillo en Perú, ¿no es cierto? Y lo que significa la demanda, la masiva demanda popular que tuvo también consecuencias sobre la vida de personas, asimilable a los procesos que nosotros hemos vivido en nuestra región y en el país también. Entonces, me parece que hay allí algunas acciones que tienen que implementarse. Hablamos de esto frente a las emergencias y la posibilidad de tener comisiones políticas. Yo digo muchas veces que tal vez el Grupo de Puebla, que esté integrado por expresidentes, cancilleres, sea también la posibilidad de crear una comisión permanente que responda, que esté atenta y que accione en términos de densidad política frente a los procesos de desestabilización de nuestras democracias. Porque no sabemos nosotros, por ejemplo, qué pueda suceder en la Argentina frente a un triunfo que pueda tener el Frente de Todos y cuál puede ser la acción y la actitud que puedan tener algunos sectores de la derecha y la ultraderecha en la Argentina. Y debemos también nosotros contemplar esto frente a los propios procesos y generar institucionalidad para garantizar el pleno ejercicio democrático en nuestros países. Porque hemos visto nosotros, yo tuve la oportunidad de ser observador en el proceso electoral de Brasil, que había una anticipación y un hostigamiento sobre el Tribunal Superior Electoral de Brasil por parte de Bolsonaro, que era quien estaba ejerciendo la presidencia del país, frente a la posibilidad de que él no triunfara. Si él no triunfaba, había un proceso de fraude electoral y la consecuencia del alzamiento que hubo una semana después tiene que ver con la construcción de ese tipo de discursos. Y acá vamos a la otra parte que me parece importante de la agenda a construir en el presente, en el marco de la defensa de la democracia, que tiene que ver con algo que en la Argentina es una agenda que está muy instalada, que tiene que ver con los discursos de odio y el negacionismo, ¿no es cierto? Dos articulaciones que tienen que ver con la construcción de un enemigo, la demonización del oponente político y la desestabilización de los procesos democráticos en nuestros países. Hoy escuchaba una entrevista algo que me parecía interesantísimo. Después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner se acabaron los escraches, los hostigamientos, esos grupos, esas fuerzas de choque que estaban manipulando, pero que son parte de una escalada que se hacen de manera visible, porque tienen poca capacidad de movilización, pero que sí se hacen a través de la utilización mediatizada a través de las redes sociales o de la utilización de los propios medios de comunicación concentrados y hegemónicos en nuestros países. Y este fenómeno es un fenómeno de toda la región. Cuando uno escucha cuál es la discusión que está teniendo Uruguay hoy con respecto a la modificación de su sistema previsional y escucha las palabras desde el gobierno y aquellos que se están oponiendo a este verdadero avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras uruguayos, encuentra discursos que tienen que ver con la demonización del otro y la construcción de la agenda del odio. Y la construcción del discurso de negacionismo es un discurso que viene a preparar las condiciones para la aplicación de nuevas estructuras o nuevos esquemas de carácter represivo. Debemos decir algo muy importante para toda nuestra América. Nosotros vivimos en la región más desigual del planeta. Esto significa que nosotros somos países ricos con pueblos pobres.
algunos datos. En el año 2014, de los últimos datos que hemos tenido fehacientes sobre esta caracterización de la desigualdad planteada en términos económicos, porque la desigualdad la debemos de ver de múltiples maneras, pero en términos económicos, el 5% de la población latinoamericana se llevaba el 40% de la renta económica de la región. El 10% de la población se llevaba el 70% de la renta. O sea que uno se llevaba el 70%, ¿no es cierto? Y el 10% de la población, el 10% de la renta se distribuía en el 80% de la población. Allí es donde los índices de Gini están explotados en nuestra región. Están absolutamente explotados. Somos regiones con países ricos con pueblos pobres, ¿no es cierto? Esto que plantea el presidente Lula. Dice, somos el tercer productor de proteínas del mundo y tenemos una parte importante de nuestra población con hambre, ¿no es cierto? Esta es también la discusión en el proceso de integración y los derechos humanos en nuestra región. Cómo nosotros trabajamos, no solo desde la perspectiva del cumplimiento que los objetivos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales nos plantean a nosotros como metas y objetivos de la construcción de estados de bienestar, sino cómo lo construimos con políticas públicas. Y eso significa la discusión del poder real. Eso significa que nosotros debemos vincular la mirada sobre las políticas de derechos humanos y las políticas públicas de derechos humanos, teniendo en cuenta que esto no es solamente una relación entre el Estado y las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, sino que también los factores del mercado, los factores de los sistemas económicos y financieros de nuestros países tienen una enorme incidencia porque son los articuladores de esta enorme transferencia de recursos de las mayorías a una ínfima minoría, porque cuando uno mira el último punto de mayor concentración económica encuentra que 50 personas tienen más que el PBI de la Argentina. Entonces, bueno, estamos viendo que esos procesos de concentración que se dan a nivel global en nuestra región se plantean de manera realmente dramática. Y sin ninguna duda, nuestro proceso de integración tiene que tener una mirada inspirada en la interpretación de que somos parte del sur global, ¿no es cierto? Nuestro proceso de integración puede tener inspiración y conocimiento sobre el proceso de integración europeo, pero nosotros tenemos, nuestra centralidad pasa por otros lugares, ¿no es cierto? Y por otra mirada. Y esto requiere que desde la interpretación y la mirada de las políticas en materia de derechos humanos nosotros podamos aplicar criterios que no tienen que ver con la interpretación eurocéntrica de los derechos humanos, sino también con una interpretación del pensamiento latinoamericano en materia de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido reformas constitucionales en nuestra región que están inspiradas en el constitucionalismo social y que están inspiradas también en la interpretación ancestral de nuestros pueblos originarios, donde, por ejemplo, se considera a la tierra como sujeto, ¿no es cierto? Y donde existen conceptos como el concepto del buen vivir, que tiene una interpretación mucho más abarcativa de los parámetros económicos para resolver la solución o la resolución de la calidad de vida de los habitantes de nuestros territorios. Por último, debo decir que las políticas en materia de derechos humanos deben cubrir temas centrales en la discusión de la agenda del presente. Tenemos una obligación, que es convertir a las políticas de derechos humanos en acciones tangibles para nuestros pueblos, ¿no es cierto? No interpretar que los derechos humanos son la aproximación frente a acontecimientos trágicos de nuestra sociedad, ¿no es cierto? No pensar que solamente los derechos humanos aparecen frente a los problemas vinculados a la vida o la muerte de las personas, a la tortura, al abuso en la prisionalización de nuestro pueblo, sino que nosotros tenemos que construir una agenda que nos vincule, por ejemplo, a las políticas medioambientales desde la construcción de la soberanía alimentaria, los intereses de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, esta mirada integrada con la concepción ancestral de nuestros pueblos originarios,
que tenemos que mirar estos procesos de desigualdad y el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Yo cuando recorro los países me reúno, como decía que Gustavo integra el sistema de prevención de la tortura de Argentina, me voy juntando con aquellos que asimilan estos roles en cada uno de los países y vamos encontrando que este sistema de desigualdad tiene un sistema de justicia acorde y que funciona en su selectividad de una manera muy aceitada y que los funcionarios y funcionarias de nuestro sistema de justicia están formados bajo los parámetros que Estados Unidos ha inspirado a lo largo de décadas en la formación. Los llevan, los forman, les dan instrucción y los traen nuevamente aquí a ejercer un rol que tiene que ver con la prisionalización, en la aplicación del sistema penal. ¿Y qué encontramos nosotros en las cárceles? Y esto es un denominador absolutamente común, esto sí es integración. Este es un denominador absolutamente común para toda nuestra región. Nuestras cárceles están pobladas por personas jóvenes, pobres, negras e indias de la periferia de las grandes ciudades. Ese es el habitante de las cárceles en nuestra región. Y eso tiene que ver con un sistema de control social, ¿no es cierto? No tiene que ver con un sistema de justicia. Si lo analizamos sobre la realidad de nuestros países, yo no voy a abundar teniendo expertos en estos temas aquí, pero cuando uno mira el abuso de la prisión preventiva, no fue solamente para el caso, por ejemplo, de los funcionarios y funcionarias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que efectivamente se le aplicó la prisión preventiva y no se le morigeraron sus condiciones de detención en el marco de la persecución política. Nosotros tenemos también otra aplicación de la persecución y de la acción política en función del control social en nuestra población y las posibles demandas que esto puedan tener, ¿no es cierto?, con el abuso de la prisión preventiva en las cárceles de nuestros países. Y encontramos situaciones dramáticas, por ejemplo, como las que me expresaron a mí, miembros del Mecanismo contra la Tortura de Paraguay, de que las cárceles en Paraguay no están bajo el control del Estado, están bajo el control de organizaciones y estructuras criminales que ni siquiera son de Paraguay, sino que son de Brasil, ¿no es cierto?, como el Comando Vermelho, ¿no es cierto?, y ese tipo de estructuras vinculadas al crimen organizado. Entonces, estas políticas no solamente generan este sistema de control social en la utilización de los servicios de justicia de nuestros países, sino que también desalientan y no articulan la verdadera política criminal que desarticule las estructuras criminales organizadas en nuestra región, ¿no es cierto? Nosotros eso lo estamos viendo dramáticamente, por ejemplo, en la región de Rosario, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el proceso de traslado entre países, ¿no es cierto?, de la droga y la salida por los puertos. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, si hay correctas políticas criminales o siempre la persecución está como persiguiendo la cola del cometa, ¿no es cierto?, está buscando el hilo más delgado en el proceso y no lleva adelante una correcta política criminal. Por último, me parece importante marcar que en el proceso de integración, porque no todas son pálidas, sino que tienen avances importantes, me parece que para el Mercosur en particular, el proceso que tiene que ver con los procesos migratorios, dejando en un paréntesis lo que ha sucedido con la diáspora del pueblo venezolano, que realmente se ha generado una verdadera tragedia humana en ese proceso incentivado, ¿no es cierto?, de migración de vastos sectores de la población venezolana. La experiencia del proceso de integración regional del Mercosur tiene una construcción de una agenda progresiva en cuanto a los procesos migratorios, también a los procesos de residencia y a los procesos de ejercicio de ciudadanía en la región. Me parece que son sumamente importantes. No es solamente la chapa patente de los autos la que unifica el proceso de integración, sino también, por ejemplo, la utilización, la posibilidad de ejercer derechos laborales, de traslados de familias y poder afincarse en cualquiera de los países en el marco del proceso de integración regional sin impedimento, y ha sido un profundo avance. Uno de los objetivos que nos plantea Brasil para su presidencia pro tempore en el Mercosur como política central de derechos humanos es poder analizar el tema de
empresas y derechos humanos, y de mirar sobre todo los procesos de los grandes grupos transnacionales que generan acciones vinculadas al trabajo esclavo, ¿no es cierto? Y poder mirar también desde esa óptica los derechos laborales. Entonces hay una agenda que busca confrontar estas situaciones, estos motivos y estos espacios. Por eso podemos decir que los procesos de integración, en el marco de la disputa a nivel global que se está presentando, nosotros debemos ser observadores de lo que significa la modificación de la hegemonía global, la disputa que está existiendo entre Estados Unidos y la disputa de su hegemonía, sobre todo sobre nuestro continente, con la intención de China de tener procesos de inversión y participación en los procesos productivos y en la explotación de los recursos estratégicos de nuestra región. No es casual que nosotros tengamos permanentemente circulando en nuestro cono sur a funcionarios y funcionarias de Estados Unidos que hablan en primera persona sobre los recursos naturales de nuestros países. Es parte del debate inmediato que tenemos. Nosotros tenemos no solamente los alimentos, no solamente tenemos el litio, no solamente tenemos el petróleo, sino que tenemos nosotros la fuente de agua potable más importante del planeta, ¿no es cierto? Y estamos también insertos en la región de mayor biodiversidad que es el Amazonas. Entonces, esta discusión también tiene que ver con si nosotros construimos y consolidamos un proceso de integración que tome en cuenta aquella mirada que desde la política de defensa se planteaba, los recursos naturales estratégicos, nuestros recursos naturales, los recursos comunes son aquellos que tienen que ver con si nosotros podemos revertir aquella consecuencia directa que tienen los procesos de expoliación en nuestra región, si podemos revertir el proceso de profunda desigualdad, ¿no es cierto? Hay algunos políticos que han planteado en la Argentina el debate político en este tiempo de decir, bueno, solamente tener el litio no basta, sino ver qué es lo que sucede con los recursos que eso produce, ¿no es cierto? Si eso va a generar un proceso de inclusión integral, ¿no es cierto?, y de participación y ejercicio pleno de sus derechos por parte de los habitantes de nuestros territorios, o si esto va a ser un proceso más de expoliación en nuestra región. Y eso depende muy fuertemente del proceso de integración regional. La visita del presidente Lula a la Argentina estuvo vinculada con esa mirada y que también lo hizo en la conversación que tuvo con el Movimiento de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en el encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno aquí en la Argentina, que fue un encuentro de carácter inédito. Dos presidentes muy importantes de la región, el presidente de Argentina y el presidente de Brasil, se reunió con el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina a conversar y a discutir sobre la agenda que se debe construir en materia de derechos humanos. No solamente sobre los procesos de memoria, verdad y justicia, sino sobre muchos de los puntos que estamos marcando aquí. Entonces tenemos hoy una nueva posibilidad de reconstruir el mejor proceso de integración regional que tuvimos, que fue la UNASUR, y que es la UNASUR, o esta nueva UNASUR, que Matías es un gran militante para la construcción de esa agenda. Y también tenemos la obligación de consolidar el proceso de integración del Mercosur, también visto desde la integración que nosotros podamos hacer en la modificación de prácticas en nuestros países, como decíamos, vinculadas al ejercicio de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, pero también la construcción y la consolidación vinculante del Parlamento para la región, de que nosotros tengamos un Parlamento que genere pronunciamientos que estén vinculados al cumplimiento por parte de nuestros países. ¿Por qué? Porque el Parlasur ha cumplido un rol de carácter político frente a la retracción en el proceso de integración indispensable. Entonces tenemos que fortalecerlo y consolidarlo. Por último, decir que es ahí donde está el destino de nuestros países, en la profundización del proceso de integración y en la recuperación de los sueños más sentidos que tuvieron nuestros patriotas, ¿no es cierto?, y nuestras patriotas, ¿no es cierto?, que fue construir y consolidar la patria grande. Y eso significa generar un enorme desafío que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, pero que lleva algo que también acá se dijo, el compromiso fundamental de que el proceso de integración definitivo es la integración de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, a todas, especialmente a Remo con esta magistral clase con la que acabamos de dar inicio al Seminario de Integración y Derechos Humanos. Queríamos agradecer muy especialmente tu participación y la de todos ustedes, quienes están aquí presentes y también quienes han participado desde distintas latitudes de nuestra región. Fundamentalmente quienes han dado presente en el canal de YouTube de Bolivia, Paraguay, Uruguay, México y Argentina y seguramente otros tantos lugares que han participado y que están inscriptos. Brasil, acá me soplan, así que muchas gracias a todos, todas, desde todos los lugares y las latitudes hermanadas de nuestra región. Queremos contarles que el seminario tiene más de 130 inscriptos, que va a continuar de manera online a través del campus de la UNLA en encuentros semanales que van a ser los martes de 18 a 20 horas. Toda esa información ya la tienen a través del campus, quienes se han anotado y han participado del proceso de inscripción, y esta clase va a quedar online también a través del canal de YouTube de Hijos Capital. Como nos acaba de enseñar Remo, dijo muchísimas cosas, así que yo traté de sintetizar muy brevemente algunas que creo que son como un faro o un norte. Debemos resistir desde nuestra región a cualquier intento de aislamiento regional de nuestra América, porque nos va a llevar o nos lleva indefectiblemente al padecimiento de los pueblos, y nuestro norte siempre debe ser la integración regional, no solo en la esfera estatal e institucional, sino fundamentalmente en clave de nuestros pueblos, a partir del reconocimiento, el fortalecimiento y la lucha por los derechos humanos y la paz para y por nuestros pueblos americanos, que solo pueden ser fortalecidos, en nuestra opinión, a partir de procesos de memoria, verdad y justicia, más democracia y más derechos humanos, que también, como nos enseñó, pretendan evitar todos esos padecimientos que nuestros pueblos sufren día a día, sobre todo en términos de desigualdades que fueron muy claramente señaladas. Nos vemos en el campus de la UNLA, nos vemos próximamente el martes 18 horas con la continuación de los próximos módulos desde Hijos Capital y el Instituto de Derechos Humanos y Memoria IDUM, y de todas las organizaciones participantes que estamos muy orgullosos verdaderamente de realizar este seminario. Les damos la bienvenida y damos por concluida la primera clase. Muchas gracias.